Chernóbil. Bueno, Chernóbil es en primera instancia, el accidente nuclear más grande en la historia de la humanidad. Es decir, ha habido otros accidentes nucleares, por supuesto. Estados Unidos ha tenido accidentes nucleares muy importantes. Japón ha tenido también accidentes nucleares de envergadura considerable. Pero Chernóbil es el accidente nuclear más grande en la historia de la humanidad. Eso no cabe la menor duda. Y bueno, pues como en todo proceso de experimentación importante, cuando hay carreras por la supremacía espacial, armamentística, pues están llenas de accidentes, situaciones que lamentar evidentemente, y también de éxitos o situaciones que representan cosas a mostrar, a presentar como grandes logros para los adversarios, ¿no? La carrera espacial misma estuvo llena de accidentes que no conocemos en la historia oficial, tanto de Estados Unidos como de Rusia. En ambos casos hubo muchas pérdidas que lamentar, y también, por supuesto, logros que no hubieran sido posibles si no se hubiera llevado a sus límites la investigación, la inversión y pues la búsqueda de la ventaja de la supremacía con respecto a una u otra potencia o superpotencia respectiva. Y digo esto precisamente porque Chernóbil está inscrita también en esa lógica de una carrera propia de la Guerra Fría, una carrera armamentística en este caso, una carrera por la supremacía militar, política, cultural, social, a nivel planetario. Y Chernóbil representa pues, precisamente el haber llevado al límite la investigación, el manejo de la energía nuclear. Hay que tener presente que la Rusia soviética tenía supremacía en el número de cabezas nucleares sobre Estados Unidos, y no solo eso, tenía la bomba nuclear también más grande jamás fabricada. Y bueno, pues su planta nuclear de Chernóbil no era cualquier cosa, juego de niños. Evidentemente era una planta de gran alcance, pero hubo diferentes factores que condicionaron pues ese accidente, que ahora es de muchos conocido por diferentes medios, tanto a la gente que se dedica a estudiarlo de manera formal, históricamente, intelectualmente, como también a aquellos que lo han pues llevado a la escena del cine, de la literatura. Se trata de un acontecimiento relevante sin duda para fines del siglo XX, y es un episodio fundamental en la conocida como Guerra Fría, en la denominada Guerra Fría. Veamos brevemente algunos puntos que condicionan ese accidente. En primera instancia, tenemos, como ya lo comentamos, la presión a la que estaba sometida la Unión Soviética por parte de Estados Unidos y viceversa en esa carrera armamentística. Teníamos un gobierno en Estados Unidos que le interesaba resolver eso. Había llegado un gobierno a cargo de Ronald Reagan en ese momento, que le interesaba resolver de una vez por todas ese desafío de tantas décadas que emanó desde la Segunda Guerra Mundial, incluso quizá desde antes, desde principios de siglo, de ver quién dominaba la escena finalmente a nivel global, tanto Rusia o Estados Unidos. Segundo punto y muy importante, como parte de esa presión, pero más allá de eso también específicamente, tenemos el asunto de un antecedente muy específico que también es a tomar en cuenta. Los rusos, como parte de esa Guerra Fría, habían dotado a Irak de un reactor nuclear, es decir, estaban en posicionamiento de desarrollar armas nucleares en Irak.
como un aliado, pero los israelíes bombardean el reactor nuclear de Irak, destruyen ese reactor nuclear, lo destruyen, y eso queda como un antecedente, como una advertencia para los rusos de que los israelíes tenían la capacidad, su aviación tenía la capacidad de hacer daños considerables o incluso de inutilizar completamente una instalación nuclear que estaba produciendo armas, o que estaba en vías de producir en este caso, armas atómicas. Entonces los rusos estaban probando precisamente un sistema de defensa, de técnicamente desconectar diversos elementos en su planta nuclear y poder operar para desconcertar a los israelíes y poder defender, hacer la defensa de esa planta nuclear de Chernóbil, ubicada en Irak, ubicada en Ucrania, poder hacer la defensa en condiciones ventajosas, obviamente a partir de tener misiles instalados, misiles de defensa de la propia instalación. Sin embargo, pues ahí está un antecedente muy importante. Es decir, estaba la posibilidad latente de que los propios israelíes pudieran también atacar una planta nuclear en la propia Rusia, aunque parece difícil entender en este momento que eso hubiera podido pasar, porque no lo vemos atacar a Irak que atacar a Rusia, pero los rusos pues evidentemente estaban haciendo pruebas, estaban, como ya dijimos, presionados, se vivía una situación de tensión, sobre todo por la presión de los norteamericanos también, del gobierno americano, que estaba decidido como a resolver la situación ya de una vez por todas. Y bueno, en última instancia, entonces aquí podemos decir que lo que está en juego, lo que determina ese accidente, pues es la experimentación y la posesión de armas nucleares, de cabezas nucleares llevadas al límite. Así como en su momento los rusos experimentaron grandes accidentes y grandes logros en la carrera espacial, pues también podemos decir lo mismo, que la Rusia soviética experimentó grandes logros, pero también grandes accidentes en materia de ojivas nucleares, de plantas nucleares, y bueno, pues la mayor, sin duda alguna, en ese sentido, el mayor accidente en ese sentido, pues es esta de Chernóbil, que, justo es decirlo también, el pueblo que estaba directamente ligado a la planta nuclear era Pripyat, porque ese punto como que ha sido obviado, ha sido dejado de lado, y pues finalmente el nombre correcto, el pueblo que estaba formado por unos 30,000 trabajadores de la planta propiamente, pues era Pripyat. Era un pueblo muy importante, desarrollado, porque ahí vivían pues técnicos, operadores, científicos, pues que tenían una condición importante en la Unión Soviética. Se trataba de conocimiento de alto valor, pues era la defensa de un imperio. Pero bueno, pasemos ahora finalmente, para ir cerrando este pequeño análisis inicial de esta compleja situación, de este complejo proceso histórico de la carrera por la supremacía nuclear, y propiamente más específicamente este accidente en Chernóbil, en Pripyat, ya lo estamos dejando más preciso. Como una consecuencia fundamental, pues es que acelera o detona aún más la disolución de la Unión Soviética. Es decir, pocos años después de Chernóbil, un lustro después, 5 años después aproximadamente, la Unión Soviética desaparece como imperio. Pero también algo importante: desaparece como imperio, pero no desaparece como nación. Y finalmente también Chernóbil demuestra la capacidad del pueblo ruso para hacer frente, para enfrentar grandes adversidades, situaciones de gran escala, a la par que en su momento podemos comentar, no sé, la invasión de Napoleón,
comandando a más de 20 naciones y más de 600,000 hombres. Siglo XIX, invaden Rusia. Y después de grandes batallas y de grandes situaciones conflictivas para el pueblo ruso y para sus agresores, pues terminan saliendo victoriosos los rusos, hay que decirlo. Igual también, siglo XX, invasión alemana, Segunda Guerra Mundial. 3 millones de alemanes por lo menos, aproximadamente, contra 10 millones de rusos después en armas, quizá por lo menos también. Y después de grandes batallas, ahí tenemos a Stalingrado como simbólico, ¿no?, de esa Segunda Guerra Mundial, pero también batallas en otras zonas, entre tanques, la más grande de tanques de la historia, entre Rusia y Alemania. El pueblo ruso, después de millones de muertos, de una gran destrucción y autodestrucción incluso, porque su propia tierra incluso la iban destruyendo para que los alemanes no pudieran avanzar en condiciones ventajosas, terminan venciendo en la Segunda Guerra Mundial, resistiendo y sobreviviendo y renaciendo como nación, con un poder a gran escala, incluso anexándose repúblicas, teniendo su poder hacia el occidente de Europa, hacia el sur de Asia, etc. Pero bueno, con Chernóbil, cientos de miles de soviéticos, de rusos, combaten contra la amenaza nuclear y logran controlar la amenaza de una explosión mayor que aún era posible, para poder estabilizar la situación. Y bueno, el pueblo ruso sale victorioso de eso, no sin grandes pérdidas, sin evidentemente mucha gente también afectada por la radiación. Pero los que no salen victoriosos de eso, pues evidentemente son los políticos en el momento, ¿no? Los políticos comunistas, que pues tienen que dar cuenta de esa incapacidad que en ese momento al menos mostraron para manejar ese poder tan enorme que se había creado. Y pues se les sale de control ese poder nuclear hasta cierto punto. Y pues tienen que dar paso a una reforma fundamental en el poder ruso. Ahora ese nación ha renacido como un imperio importante, como una nación que tiene presencia nuevamente en la esfera internacional, en la esfera global en el siglo XXI. Pero ahí queda ese referente de Chernóbil como un referente muy importante, no solamente para Rusia o para Estados Unidos o para Japón, que han tenido accidentes muy también importantes en el terreno de la energía nuclear, sino para la humanidad. Sin embargo, evidentemente sabemos que pues ahora no solamente las amenazas para la humanidad no solamente son de cuestiones de accidentes nucleares, también tenemos amenazas ahora o ataques nucleares, sino ahora de las advertencias o las amenazas para la humanidad son, digamos, también adicionalmente a lo nuclear, pues todo lo bacterial o lo viral, todas las armas biológicas, bacteriológicas, incluso quizá más que eso todavía, más grave que eso, tan grave como eso, como lo nuclear, como lo biológico. También lo cibernético, ¿no? Los ataques cibernéticos pueden ser tan devastadores como los biológicos o como los químicos, en este caso de la energía nuclear propiamente. Entonces, pues relevante para ver cómo los humanos también a veces dirimimos las diferencias y también vamos haciendo que la especie pues se posicione. Pero bueno, aquí el punto fundamental es destacar pues el papel que tiene Chernóbil en la historia de la humanidad y un poco ver sus causas, sus antecedentes
y sus consecuencias o implicaciones para la vida futura en las últimas décadas de las que hemos formado parte las actuales generaciones. Por el momento, pues creo que tendremos que seguir analizando ese punto, porque la energía nuclear está lejos de haber pasado a la historia, sigue siendo fundamental en los equilibrios de poder mundial, y ahora, como ya comentamos, se suma pues al potencial biológico, al potencial cibernético fundamental ahora, que un ataque cibernético puede ser tan devastador, vuelvo a insistir, como cualquier otro de estos dos que hemos señalado previamente. Y pues por lo pronto vamos a dejar ahí esta primera intervención en torno a esta situación de Pripyat, y pues gracias por su atención en esta ocasión.